Buenas noches, esto es Ojo Público Pregunta, un espacio para hablar y profundizar sobre temas relevantes desde una mirada crítica y diferente. Soy Nelly Luna, editora general de Ojo Público, y los quiero invitar a enviarnos sus preguntas en esta transmisión o hacerlas vía Twitter a través de nuestra cuenta @ojo_público, y luego estas serán planteadas a nuestros invitados. También pueden usar en sus redes sociales el hashtag Ojo Público Pregunta, y también el equipo de periodistas estará atento a las consultas para poder plantearlas en 2 segmentos del programa. Lo que vamos a hablar hoy es un tema que hemos venido discutiendo con el equipo, con colegas y también con muchas personas y familias interesadas en cómo seguir promoviendo la lectura en estos días. Y leer con frecuencia es un viaje maravilloso, pero estos meses de cuarentena para muchos ha sido todo menos placentero. ¿Hay espacio para la concentración en medio de tanta incertidumbre? Muchos asumimos con inocencia que con el aislamiento tendríamos más tiempo para leer, pero esta pandemia le aumentó horas al día laboral y al estrés. Eh, ¿Qué es lo que el maldito coronavirus ha hecho con nuestros hábitos de lectura? Para hablar de ello, pero también sobre cómo está impactando en la industria editorial, hemos invitado a 4 amigos y colegas y sobre todo amantes de los libros que impulsan diferentes propuestas y proyectos en Argentina, Colombia y Perú. Nos acompaña Leonora Yamen, ella es fundadora y directora editorial de Eterna Cadencia, librería y editorial argentina, y sin duda uno de los sellos independientes más singulares e importantes de la región. También está con nosotros Claudia Morales, periodista, propietaria y creadora desde el 2018 de Árbol de Libros, una librería ubicada en Armenia, Colombia, y está enfocada en literatura juvenil. Desde Perú está con nosotros Jerónimo Pimentel, escritor y director de Random Pen House en Perú, y Paco Sanseviero, fotógrafo y director de la librería El Virrey en Perú. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, y vamos a comenzar, eh, antes de hablar de los desafíos y de la crisis, comencemos hablando sobre cómo les ha tocado a cada uno de ustedes el aislamiento, la cuarentena y la incertidumbre, y qué han estado leyendo. ¿Qué nos cuentas tú, Leonora? ¿Cómo has sobrellevado estos días? Bueno, hola, muchas gracias por la invitación, Nelly. Hola a mis compañeros de mesa. Buenas noches, porque aquí en Buenos Aires ya es de noche. Eh, mm, a ver, ya tendremos tiempo de contar más específicamente la situación de la industria editorial en Argentina, pero comienzo diciendo, para los que nos escuchan de otros países, en Argentina, y sobre todo en este momento en el ámbito de Buenos Aires, estamos en cuarentena, en confinamiento desde el 20 de marzo. Esto quiere decir que llevamos un confinamiento muy largo de más de 100 días. Mañana probablemente haya novedades y podamos volver a una etapa un poquito más flexible, pero todavía dentro de cuarentena, con lo cual, bueno, son muchos días de encierro, de incertidumbre, y con todas las consecuencias que esto trae y de las que, bueno, seguramente tendremos tiempo para hablar. Me parece que la situación en relación a la lectura, bueno, es muy particular y no se puede generalizar, ¿no? Como bien decías, Nelly, hay gente que tiene más tiempo libre, o porque ha perdido su trabajo lamentablemente, o porque su trabajo no puede realizarse, y están los que están sobrecargados de tareas, porque además de trabajar desde la casa en vez de desde su trabajo, se le suman las tareas de cuidados que no siempre recaen en nosotros, ¿no es cierto? Y de cuidado a los adultos mayores, a los niños, y al mismo tiempo un mandato que hubo, me parece, desde el día uno de la cuarentena, que es aprovechar el tiempo para hacer todos los cursos que uno no pudo hacer en su vida, leer todas las novelas que uno no pudo leer en su vida, doctorarse de todas las universidades que uno no pudo, y eso también genera, me parece, muchísima angustia, que se suma a la angustia de la situación. Em, por lo que vemos en la editorial es que por suerte hay mucha gente que está pudiendo leer pese a todo. Personalmente no es mi caso, a mí me está costando muchísimo leer desde que empezó la cuarentena. Tengo la concentración este, muy alterada, digamos,
pero sí tengo que decirte que lo que pude leer bastante este tiempo, por interés mío especialmente, son todos los textos que han habido, y que fueron muchos, de filósofos tanto europeos como latinoamericanos sobre la situación que estamos viviendo, ¿no? Desde los primeros textos que aparecieron, no sé si recuerdan, allá por marzo, de Zizek, Rancière, Agamben, bueno, los principales pensadores del hemisferio norte, a los que se fueron sumando pensadores latinoamericanos, tratando de entender esta situación tan atípica, extraordinaria que estamos viviendo, ¿no? Y nuevas maneras de pensar la temporalidad, la enfermedad, nuestro cuerpo. Entonces, podría decir que tuve consuelo, no sé si usar esa palabra, o abrigo en esas lecturas que me ayudaron a tratar de entender un poco qué es lo que estábamos viviendo. Gracias, Leonora. Y en tu caso, Claudia, ¿cómo te fue con la lectura estos meses? Bueno, pues primero los saludo a ti, Nelly, a Jerónimo, a Leonora, a Paco, y les agradezco por esta invitación. Los saludo desde la zona cafetera de Colombia. Y bueno, para responder tu pregunta puntualmente, acá en Colombia, al igual que lo contaba Leonora en Argentina, entramos en cuarentena el 20 de marzo y tal vez el 15 de mayo o 16 de mayo, el gobierno dio la autorización para abrir un sector de la economía que incluía las librerías. Con lo cual, luego de estar 2 meses y un poquito con la librería radicalmente cerrada, el 20 de mayo, luego de hacer todos los papeles correspondientes para los protocolos de bioseguridad, pudimos volver a abrir Árbol de Libros y pues tengo que decir que el negocio estaba totalmente quebrado. Nosotros pues estamos ubicados en un centro comercial y eso significó que no había manera de entrar ni hacer despachos ni nada, absolutamente nada, porque estaba prohibido radicalmente entrar a los espacios de comercio y nosotros vivimos, en este momento les hablo desde Circasia, que es una de las poblaciones del departamento del Quindío, y la librería está en Armenia y no había tampoco posibilidad de moverse entre municipios, con lo cual pues no había nada que hacer. Cerramos y cerramos radicalmente y quebramos económicamente. Así que desde el 20 de mayo nos inventamos unas nuevas fórmulas de negocio que han funcionado muy bien. Yo me inventé unas asesorías virtuales que son parecidas a esto que estamos teniendo, dado que la gente no puede ir porque todavía hay muchas restricciones de movilidad, pues la manera más cercana de estar con la gente y de hacerle sentir a las personas que pueden estar en una librería es así, pues curiosamente, desde la tecnología. Entonces yo agarro mi computador, les doy la vuelta por la librería, les muestro todas las cosas que hay, les muestro los libros, la letra, las portadas, las ilustraciones si son libros de niños, y eso ha resultado súper chévere, la gente lo ha agradecido muchísimo y me he convertido como en una especie de psicóloga literaria, porque la gente no solamente quiere libros, sino que también quiere expresar un montón de emociones que están sintiendo como consecuencia del encierro. Así que digamos que en términos generales eso ha sido lo que ha ocurrido y estamos mandando muchos, muchos, muchos libros a, a todos los lugares de Colombia. Dependemos en este momento de eso y nos está yendo bien porque no podemos ahora depender del flujo de gente que va a la librería porque todavía sigue siendo insuficiente. Y la otra parte de tu pregunta, pues sí he tenido tiempo de leer, aunque sacar adelante el negocio me toma mucho tiempo de la vida, pero pues más adelante podría como contarles sobre editoriales independientes aquí en Colombia, que es sobre las cuales estoy poniendo un énfasis muy especial, porque también son otro sector de esta cadena editorial que ha tenido un mal momento y al que le va a costar mucho trabajo recuperarse. Gracias, Claudia. Jerónimo, en tu caso, ¿has encontrado refugio en algún libro estos meses? ¿Estás con el micrófono apagado?
Perdón, siempre cometo ese error. Sí, Nelly, bueno, yo me he visto un poco, como todos, tratando de organizar la vida doméstica con las obligaciones consecuentes, asistir a los padres, hacer las cosas en la casa, con intentar adecuarse al teletrabajo, como lo dicen acá, y que es también todo un reto comunicativo, y bueno, tiene unas partes que se pueden hacer mejor que otras. Entonces, todo eso creo que ha generado un poco de dispersión. Yo también he sentido por momentos poca capacidad para concentrarme, pero felizmente algo he podido leer. Uno, básicamente les quería comentar dos libros, dos títulos, Nelly. Uno es un título de eterna cadencia, se lo comentaba hace un rato a Leonora, que se titula M, de Eric Sherlock, que es un escritor y traductor argentino, que trata básicamente, aplica una suerte de técnica de collage o de edición para armar una vida de Melville o su doble, es una cosa que queda abierta, a partir de, de acumular, digamos, a través de la edición, como he dicho, distintas cartas, notas, etcétera, ¿no? Yo encontré un ejercicio muy, en su fragmentación, lo encontré muy fresco y me acompañó bastante bien. Lo otro sí fue una obra muy grande que se llama Los Cañones de Agosto, de Bárbara Tuchman, un clásico, una historia de la Primera Guerra Mundial que me fascinó y que me logró, digamos que sumergirme en esa tragedia me hizo por momentos olvidar esta. Así que ese ha sido mi recuento de lecturas. Genial, Jerónimo. Paco, ¿cómo ha sido contigo la lectura en estos meses? Bueno, Además, sobrellevar también el negocio, ¿no? yo he estado viniendo a la librería seguido porque tenemos 2 gatitas en la librería, a las cuales alguien tenía que darles de comer, así que he tenido que estar viniendo durante la cuarentena 3 veces a la semana en bicicleta. Por el resto, igual que Jerónimo y que todos creo, abocarme a las labores domésticas y estar en casa. Y desde el 24 de mayo que empezamos a atender vía web, a domicilio, hemos tenido bastante trabajo, mucho más que el trabajo con la librería abierta al público, sobre todo porque al comienzo hemos solamente repartido en los distritos aledaños a la librería y no podíamos tercerizar el despacho de los libros. Entonces nosotros mismos tuvimos que empezar, algunos en bicicleta, otros en una motito eléctrica, ¿no? O en el auto, como sea. Y nada, y como a lo mucho revisar un poco los libros que se han estado pidiendo más, ¿no? Ver por dónde iban, de qué trataban y ese tipo de cosas, pero no mucho tiempo más. Sí, en realidad, una de las cosas que algunos también escritores o personas que están impulsando proyectos editoriales decían era que el tiempo tiene formas extrañas durante estas circunstancias, ¿no? Porque las tareas domésticas son mucho más grandes de las que uno se puede imaginar cuando trabaja en oficina, pero también la noción del tiempo varía, ¿no? Porque hay que sumar la presión de, por ejemplo, las noticias. Nosotros somos un medio de comunicación, pero permanentemente igual estamos escuchando lo que otros dicen y tener como un reloj permanente la cifra de contagiados, fallecidos día a día, creo que sí le impone una rutina bastante dura para todos, ¿no? Y respecto a los libros que ustedes han estado leyendo y también una vez que se abrió las actividades vendiendo, ¿qué es lo que la gente han sentido o han visto que les interesa más, ¿no? O sea, desde la experiencia de cada uno, o les han pedido consultas sobre qué leer más. ¿Quién quieres que empiece? Bueno, Claudia, y luego pasamos con Leonora, Jerónimo y Paco. Bueno, yo te puedo hablar desde la experiencia de estas asesorías virtuales y que significan encuentros con adultos y adultos con niños y adultos con jóvenes,
que están buscando libros. Son más o menos unos 5 o 6 encuentros al día, cada uno dura más o menos 50 minutos. Y lo que me ha sorprendido y también me ha entristecido es que muchas personas están buscando libros sobre el duelo. Hay personas que han enterrado a sus seres amados o que creen que la muerte es algo que está muy cerca y quieren leer sobre eso. Eso no pasaba antes de la pandemia. De hecho, tal vez era un fondo de libros del que menos rotaba en la librería. Y luego también los padres de familia que están con sus hijos confinados. Aquí en Colombia los niños no pueden salir. Hay permiso para que los adultos se muevan con una especie de pico y cédula, como lo llaman acá, que es dependiendo del número en el que termina tu cédula, tú puedes acceder a ciertos lugares, pero los niños no y los adultos mayores tampoco. Eso quiere decir que desde el 20 de mayo los niños de este país están radicalmente encerrados y los padres de familia expresan una angustia por esto y porque se les acaba la creatividad para distraerlos. Y se preocupan también por el hecho de que muchos de estos niños están pegados a un celular o a un computador, a una tablet o a un televisor y piensan que los libros son otra fórmula para generar otras conversaciones y para distraerlos de formas distintas. Así que son muchos los padres que están buscando y pidiendo libros para niños, desde chiquiticos hasta adolescentes, y como te digo, se conectan a través de la plataforma con ellos para que me cuenten cuáles son los gustos de sus niños, por dónde los podemos orientar, y pues eso se les empaca y se les manda a cualquier lugar del país. Pero digamos que esos son como los dos nichos en los que más ha habido énfasis en términos del interés de los clientes de la librería. Leonora, ¿cómo les ha ido a ustedes con los pedidos de libros o los intereses de sus lectores? Mira, en relación a la editorial, yo no podría detectar un interés particular o diferente al pre-pandemia, digamos. Se siguieron vendiendo los libros. En general nosotros somos, bueno, como la mayoría de las editoriales independientes, somos editoriales que trabajamos con las novedades, pero también con todo el fondo editorial, ¿no? Somos editoriales de fondo, y te diría que se siguieron vendiendo los mismos libros de siempre. O sea, las novedades que habíamos sacado en los últimos meses antes de la cuarentena, las novelas de Lori Moore, por ejemplo, la escritora norteamericana de la cual hemos publicado 3 libros en los últimos meses, algunos autores argentinos, bueno, un libro de ensayos que inesperadamente tuvo más repercusión de la que hubiéramos esperado todavía antes de la pandemia. Publicamos un libro de un filósofo italiano que vive en Francia que se llama Mauricio Lazzarato, que tiene algunos libros ya traducidos al castellano. Este libro se llama El capital odia a todo el mundo, y es un libro sobre el neoliberalismo y los nuevos fascismos, y cómo los estados hacen la guerra contra las poblaciones en algunos casos, ¿no? Y habla sobre todo de Trump y de Bolsonaro. Y el libro ese, la verdad que lo sacamos en marzo, y rápidamente cobró otra dimensión, ¿no es cierto? Otros ecos en este contexto. Pero bueno, diría eso, digamos, no algo en particular diferente, sino las novedades y los libros de fondo que suelen vender. Jerónimo, cuéntanos. Sí, en el caso de Perú nosotros hemos visto bueno, acá ha sido muy fuerte el corte. Hemos estado más de 3 meses sin información, ni liquidaciones, ni novedades, la cuarentena fue muy estricta y muy pronta, ¿no? Desde el 16 de marzo, si no me falla la memoria. Y en la medida que se ha ido regularizando, hemos podido encontrar algunos pocos patrones, algo parecido a lo que cuenta Leonora. O sea, hay
un consumo más o menos regular, quizá tirando al fondo, ¿no? Tal vez el lector es un poco más tímido, digo tal vez en realidad porque no tenemos un panorama completo, porque no contamos todavía con información completa, pero los libros de fondo, que como le llamamos nosotros, los libros de Stephen King, los libros de Orwell, los libros que siempre se venden, se han seguido vendiendo, digamos, y las novedades han estado un poco más acotadas, ¿no? Sí distinguimos una cosa que tal vez es muy, muy peruana, pero sí distinguimos que se han movido particularmente bien los libros utilitarios, sobre todo los libros de cocina, quizá porque la gente está cocinando en casa justamente, ¿no? Entonces ese patrón utilitario lo hemos podido distinguir, aunque todavía no tenemos el suficiente tiempo como para decir que es una tendencia de lectura, ¿no? Siempre se han movido más o menos bien, o sea que tampoco es una gran diferencia, pero sí hemos visto que hay cierta lectura del recetario, del libro utilitario, ¿no? Nosotros creemos que a medida que termine este mes podremos tener una imagen más completa de lo que está pasando, pero me imagino que Paco tiene mejor información que yo en esto, Paco, porque tú estás ahí, estás al pie, en primera fila. Sí, Paco, ¿qué libros han estado desde el Virrey, crees, siendo más consultados o vendidos? Mira, al igual que hice Leonora, la demanda no ha variado mucho, ¿no? Son más o menos los mismos, ¿no? Porque nuestra librería se caracteriza que siempre el libro peruano está dentro de los más vendidos. Pues por ahí que entra uno o dos extranjeros, pero de los 5 más vendidos, siempre 3 por lo menos son peruanos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la experiencia de salir a repartir los libros, bueno, la experiencia de ser 100% digital, ¿no? Sin la librería física, ha hecho que conozcamos una nueva población de lectores, ¿no? Entonces, sí tenemos muchísima demanda de libros juveniles, ¿no? Menores de 25 años han sido muy recurrentes, ¿no? Pidiéndonos libros. Y lo otro son las novedades peruanas, ¿no? El libro de Vargas Llosa, ¿no? El Código García, el Spieling, que es un libro que ya tiene no sé cuántos años y sigue siendo, ¿no?, top en las ventas. Pero lo más resaltante es el público juvenil. Creo que el público adulto de la librería no se ha acostumbrado a entrar a la web y pedir un libro por la web, ¿no? Y más bien ha aparecido este nuevo público que seguramente era menor en cantidad con la librería abierta, ¿no? Que tal vez, Paco, no entraban a la librería, pero sí pueden hacer el clic. Claro, no entran a la librería hasta quizá por temor. El Virrey siempre me ha dado a mí la impresión de que como que da miedo entrar. Tiene una solemnidad, ¿no? Tiene una gravedad alrededor. No, un poco de miedo, ¿no? Equivocadamente, pero sí, es verdad. Y más bien, ese público que iba al Virrey, no lo veo en los pedidos, ¿no? No están pidiendo, esos creo que están esperando que abramos, ¿no? Que todavía no va a ser. Sí, vamos a pasar con Claudia, pero probablemente tenga que ver con eso, con que cada librería tiene un perfil también de lector, ¿no? Y el perfil del Virrey, como dices, o sea, uno cuando va ahí no encuentra jóvenes, todos los que vamos somos ya adultos. No, pero Nelly, tú eres una niña. No digas eso, que me dejas en un lado equivocado de la... Ahora, sí, Claudia, a diferencia de Árbol de Libros, ¿no? Que tienen además un público bastante joven. Sí, tenemos un público, tenemos digamos, una curaduría muy bonita de libros infantiles y juveniles, pero no excluimos nunca el público adulto. El público adulto, a través de los distintos géneros de la literatura, está presente en Árbol de Libros, pero quería simplemente agregar muy rápidamente que cuando hacía referencia a lo que ha sido novedoso desde las ventas que se han generado en estos nuevos tiempos,
y luego de oírlos a ustedes, pues se me ocurre que sí, que también además de lo que les estaba contando, las novedades siempre van a ser algo que jalan muchísimo a los públicos, a los distintos públicos. Digamos, de Alfaguara, de Penguin Random House, ha habido un par de cosas que la rompieron en términos de ventas, que fue un escritor aquí en Colombia muy querido, que es Ricardo Silva, que publicó hace muy poquito su más reciente novela, que es Río Muerto, que está basada en un testimonio de una víctima real del conflicto armado en Colombia, es novela, y pues lo de Ricardo fue una cosa loquísima, es decir, pero un fenómeno que yo creo que pocas veces se había visto, y luego también de literatura Random House, Héctor Abad, que es otro de los escritores más importantes de Colombia. Él publicó hace un tiempo un libro que se llama El olvido que seremos, ya hace bastante tiempo diría yo, que es testimonial sobre el asesinato de su padre. Y también hace poquito salió que el libro ya está listo para el cine a través del director Fernando Trueba, y apenas se supo eso, todo el mundo quiso comprar el olvido que seremos de Héctor Abad, y se agotó en todas partes y tuvo que entrar muy rápidamente a otra reimpresión. Entonces sí, digamos que además de unos intereses muy particulares que yo he notado dentro de la gente que se conecta conmigo y que me quiere pedir libros, pues evidentemente las novedades siempre van a estar jalando un público lector que siempre está muy pendiente de eso, y especialmente de unos editores, de unos escritores colombianos que están muy cerca de los afectos de los lectores acá. Gracias, Claudia. Pasemos a hablar ahora de algo que no es tan grato, pero sí implica un desafío fundamental para cada uno de ustedes, ¿no? Es cómo ha afectado este cierre, esta cuarentena obligatoria en varios países a los proyectos que ustedes impulsan, y cuáles creen que podrían ser las salidas a corto plazo para reimpulsar y que los negocios subsistan además. No sé si nos puedes comentar primero Leonora, Claudia y Jerónimo y Paco en ese orden. Sí, trato de hacer un resumen. Yo les contaba que estamos en cuarentena desde el 20 de marzo, pero de la misma manera que comentaban ustedes también, si bien la cuarentena, el confinamiento sigue, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque en el resto del país se fue abriendo y fueron pasando a otras fases. Las librerías en Buenos Aires estuvieron cerradas completamente durante por lo menos un mes, y luego desde mitad de abril se permitió que se venda a través de delivery, y luego se permitió que abrieran las puertas, pero bueno, o sin entrar o con una capacidad mínima, ¿no es cierto? Y eso es lo que volvió atrás hace 2 semanas, hace 15 días, volvimos una fase atrás y se volvieron a cerrar las puertas de las librerías. Lo que yo siempre comento cuando hacemos un análisis de la situación que estamos atravesando en Argentina, es que en Argentina tenemos por lo menos 3 problemas o 3 crisis superpuestas. Por un lado, venimos de 4 años del gobierno anterior, de una crisis muy grande de todo el sector industrial, que excede al sector industrial, ¿no? La economía ha estado en crisis, una crisis muy tremenda en los últimos 4 años, entonces venimos con poco resto para resistir la crisis que estamos viviendo ahora por la pandemia y la cuarentena. Y por otro lado, como tercer aspecto, yo insisto, somos un sector particularmente frágil, ¿no? Por el modo en que se desarrolla nuestra industria en términos económicos y financieros. Es una industria, me parece, muchísimo más frágil, muchísimo más lábil que otras industrias. Entonces, me ayuda a pensarlo de esta manera, ¿no? Hay como 3 capas de crisis o de fragilidades sobre las que tenemos que trabajar a partir de ahora. Las ventas, para que sepan, bueno, no hay todavía cifras muy oficiales, pero digamos que por lo menos ha caído a la mitad en la mayoría de las librerías, y vuelvo a insistir,
respecto del 2019, que venía cayendo respecto de 4 años atrás, o sea que la caída es muchísimo más grande, con grandes problemas de pago, ¿no es cierto? La cadena de pago está completamente quebrada y ese diría yo que es uno de los problemas más graves que tenemos en este momento. Por suerte el gobierno actual ha tomado algunas medidas para todas las industrias, o gran parte de las industrias, entre ellas el sector editorial, ayudando en el pago de sueldos, por ejemplo, con una serie de subsidios. De todos modos, todavía son ayudas, me parece un poco tímidas, ¿no? Y vamos a necesitar en el corto y mediano plazo ayudas más contundentes y concretas. Yo personalmente nunca fui muy pro compras del Estado, ¿no? En el sentido de, me parece que tenemos que encontrar maneras de que nuestra industria subsista no a costa de compras del Estado solamente, sino de, bueno, nada, una industria más sana, con más lectores, ¿no? Con mayor rentabilidad para todos y que esto pueda subsistir. Sin embargo, me parece que una de las ayudas más grandes que vamos a tener que tener todos nosotros como industria va por el lado de las compras, sobre todo porque derrama para todos, ¿no es cierto? Para los escritores, en términos de regalías, para las librerías que pueden reactivar las ventas y para las editoriales y todos los que trabajan en el ecosistema del libro. Algo que no sucede en Argentina y sobre lo que muchos venimos diciendo tiene que ver con la posibilidad de que las compras estatales se hagan a través de las librerías, por ejemplo. En Argentina se hacen directamente a las editoriales. Me parece que en este momento de crisis sería de mucha ayuda poder involucrar al sector librero. De hecho, digo esto y cedo la palabra para no tomarla tanto tiempo, está por suceder ahora en agosto nuestra feria de editores independientes, una feria que organizan hace ya, perdí la cuenta, 8 o 9 años, los editores de la editorial Godot, editorial independiente argentina, una editorial que ha crecido muchísimo en términos de dimensiones, de público, de venta, etcétera. Este año, por supuesto, no va a poder suceder en términos presenciales, sin embargo, se decidió hacer la feria virtualmente, va a ser un experimento que vamos a ver cómo sale. Y entonces, en vez de vender directamente los editores a los lectores, que es lo que sucede en esta feria de editores habitualmente, feria de editores independientes, esta venta la vamos a hacer a través de librerías, ¿no es cierto? Para poder fortalecer el canal librero, que me parece que es una de las claves en este momento. Podría hablar de un montón de estrategias de supervivencia para todo el sector, pero no me quiero extender, en todo caso después volvemos y seguimos conversando sobre eso. Sí, Leonora, antes de pasar a Claudia, una consulta. ¿Hay también casos o han identificado casos de librerías que están cerrando en Buenos Aires, por lo menos, o en otras provincias, regiones de Argentina? Sí, por supuesto. No sé si están relevadas todavía en términos oficiales, yo por lo menos no tengo cifras concretas, pero sí, básicamente por esto que te digo, porque la cadena de pagos está totalmente cortada en muchos lugares y han tenido que cerrar librerías, sí, efectivamente. Okay. Claudia, tú nos contabas al inicio también del programa que dentro de toda esta crisis, y además hablabas de que asumiste la bancarrota, digamos, con una respuesta además innovadora de hacer estas consultorías virtuales, ¿no? ¿Cuánto de innovación y desafíos también implica para una librería como la que tú diriges reinventar el negocio, ¿no? Mira, en este momento puedo decirte que la fórmula ha funcionado en términos de ventas. Sí, yo les comparto, por ejemplo, cuántos libros vendíamos mensualmente antes de la pandemia y cuántos estamos vendiendo ahora gracias a las asesorías y a todos los pedidos que hace la gente desde distintos lugares del país. Es decir, en ese sentido,
puedo dar un parte de tranquilidad por ahora. Y estoy hablando solamente de un término de tiempo muy corto, que es el 20 de mayo, hasta hoy, que es creo que 16 de julio o algo así. Casi dos meses de haber abierto. Pero también hay que decir que se han sacrificado, y no sabemos por cuánto tiempo, otro tipo de proyectos que significaban llevar Árbol de Libros a las regiones más complejas de este departamento. No sé cómo ocurre en Perú, cómo ocurre en Argentina, pero Colombia tiene muchas zonas del país donde las comunidades nunca han tenido un libro en sus manos. Las librerías son escasas. El gobierno no tiene ni siquiera los datos de cuántas librerías hay en todo el país. Esta pandemia puso un foco muy importante en el olvido y en la negligencia que hay desde la sociedad y desde el propio Estado frente a este pedazo de la industria editorial que inevitablemente tiene que pasar por las librerías y por los libreros, y yo insisto mucho en las editoriales independientes aquí en Colombia, que la pasan en general muy mal. Así que, digamos, yo canto victoria desde un nicho chiquitico, que es ese del volumen de libros que se ha aumentado, pero sí lamento profundamente que todo esto que les estoy diciendo sobre estos otros proyectos de ir a las comunidades haya quedado detenido y no sabemos por cuánto tiempo. Y el otro tema es que, yo como representante de Árbol de Libros, iba a muchas ferias de libro, a muchos encuentros, a presentar muchos autores, y eso pues también ahora se ha sujetado solamente a este universo virtual, y no es necesariamente tan divertido, podría decir, desde muchas formas, y económicamente, pues ustedes seguramente lo saben, no da ni un peso, 0 pesos, nadie paga por las interacciones que uno pueda tener con los autores de las distintas editoriales. Yo trabajo todo el tiempo con Penguin Random House y le presento muchos autores a Penguin Random House todo el tiempo, y la pandemia lo que ha hecho es reducir todos los universos a esto, y todo el mundo supone que porque estamos reducidos a esto, pues eso no tiene ningún valor en el esfuerzo que uno hace para poder hacer trabajos desde este lugar donde les estoy diciendo. Entonces, pues me encantaría ser un poco más positiva, pero no lo puedo ser. Además, porque sí sé que hay otros colegas de librerías que la están pasando muy mal. En Bogotá habían logrado abrir las librerías y las volvieron a cerrar porque se volvió a decretar una cuarentena radical. No les están dejando mover gente a las librerías para poder hacer despachos a domicilio, y esto de nuevo pone una crisis tremenda. Y una entidad que es la Cámara Colombiana del Libro, que supuestamente debería estar muy metida y muy vinculada y generando espacios de empatía, pues no lo hace, porque no, es simplemente una entidad inexistente. Así que creo que los que logramos salir adelante lo hacemos como comenzamos los proyectos, en absoluta soledad y con un poco de suerte, y por supuesto trabajando con mucha disciplina y con mucha convicción de sacar adelante los negocios. Gracias, Claudia. Y en realidad recojo algo que mencionabas, ¿no? De cómo durante la declaratoria de emergencia y la crisis, los gobiernos de diferentes países establecieron como una lista de actividades esenciales, ¿no? O sea, esenciales para el país, pero en casi ninguno de nuestros países estaban las librerías o la cultura dentro de esas actividades esenciales. Es una marca muy dolorosa para América Latina, y tal vez, Jerónimo, si nos puedes comentar también cómo es que ustedes, al ser una editorial un poco más grande, más robusta, también sienten el impacto de esta soledad que habla Claudia. Si activas el micrófono, por favor. Me pasa esto siempre. No, lo que te decía Nelly es que para nosotros administrar una catástrofe es un reto bastante triste, ¿no? Es un reto, si lo haces bien, pierdes menos de lo que pensabas perder antes, digamos, ¿no? Pero nada de eso es motivador, ¿no? El sistema editorial en el Perú es probablemente el más frágil de Sudamérica, por lo menos.
o uno de los más frágiles de Sudamérica, a pesar de que desde el 2004 habíamos tenido crecimientos anuales bastante importantes a partir de la promulgación de la primera ley del libro, ¿no? Sin embargo, y eso lo puedes ver tú o lo puede ver cualquier lector en Lima, esta diferencia que Claudia muy bien comenta, que ve en su localidad, nosotros la vemos cruzando calles, Nelly. Tú tienes distritos en Lima, como Miraflores o San Isidro, que tienen el ratio de librerías por habitante de Buenos Aires o Montevideo, pero cruzas 2 cuadras y estás en otro distrito igualmente mesocrático y con un ingreso comparable, y tienes decenas de distritos enteros en Lima que no tienen una sola librería. O sea, entonces, obviamente, en un ecosistema tan frágil, el golpe ha sido muy duro. La cadena de pagos en el Perú se rompió el 17 de marzo. Nosotros a la fecha, o sea, el 16 de julio, 4 meses después, no terminamos de recibir las liquidaciones de las ventas de febrero. No te hablo de cobranza, ¿no? O sea, esto es muy dramático, ¿no? Y mientras ocurría esto que es muy dramático, tú lo sabes, Nelly, porque por tu trabajo además has tenido un ojo público bastante bien puesto en ello. La ministra de Cultura fue casi obligada a renunciar, ¿no? Por su pésimo manejo de la gestión y por otros escándalos que en este momento está de más comentar, ¿no? Pero cambió la ministra, cambió el viceministro y cambió el director de Industrias Culturales, ¿no? Porque en 3 meses nadie tuvo una pista de nada, ¿no? La discusión que bien plantea Leonora sobre cuán convenientes o inconvenientes son las ayudas estatales, hasta hace un mes en el Perú era ciencia ficción. O sea, el Estado peruano nunca ha comprado libros, ni a las editoriales ni a las librerías. Entonces, acá no hay una ley de precio fijo, acá no hay una política cultural, no hay una política cultural pública que uno pueda discutir, ¿no? O sea, uno podría decir, no, mira, en Francia, ¿no? Mira, Francia tiene la excepción cultural, la defendió Rey de Brey contra Mario Vargas Llosa, dicho sea de paso, hubo una gran discusión nacional, y dijimos, bueno, no, la cultura francesa tiene un espacio, no lo vamos a tratar como un commodity, no lo vamos a tratar como una mercadería, va a tener este tratamiento porque es importante para nosotros. Tú dices, España, Francia, ¿no? No, nosotros vamos a poner una ley de precio fijo para cuidar a la pequeña librería, porque se viene Amazon, se vienen los grandes y no queremos que se fagociten el mercado. Y otros dirán, no, pues Estados Unidos mismo o algún otro país, mira, nosotros somos liberales, creemos en la economía abierta, que cada quien se defienda como puede, y esa es su política. Y la podemos discutir, todas las podemos discutir. Lo que no puedes discutir es cuando no hay política pública cultural, ¿no? Tú sabes el récord de ministros de cultura o sea, primero que es el portafolio más nuevo del gabinete, y segundo que ha habido más ministros de cultura que años en ejercicio de esa cartera, ¿no? O sea, es una cosa, pero esperpéntica, ¿no? Nosotros esperamos, y yo confío mucho además, porque han habido ahí algunas muestras que la actual gestión del ministro Neira tenga una renovación importante en lo que está pasando, y se han publicado hace un mes unos estímulos para que las librerías puedan calificar, para que las ferias que no se pueden hacer tengan un sustento. Hay un plan de compras que no sabemos cuándo se va a ejecutar, pero hay un plan de compras públicas que en teoría por ley se debería determinar, pero a ver, yo conozco más o menos, no me quiero meter yo en otro país, ¿no? Pero conozco el sistema público de bibliotecas en Colombia. Estamos a 60 años de eso, ¿eh? O sea, y conozco perfectamente el ecosistema argentino, al que miro siempre con envidia, con sana envidia. Nosotros estamos muy lejos de eso en este lado de la cordillera, Nelly, ¿eh? Acá, no, ahora nos vamos a digitalizar todos. Yo tengo librerías, Paco lo sabe bien, hay librerías que, o sea, te liquidan con su lápiz y su libreta de notas. Esa persona no se va a digitalizar. Tampoco nos engañemos.
O sea, acá van a pasar cosas graves, van a pasar cosas duras, ¿no? Y nosotros lo que tenemos es una enorme preocupación por cuáles van a ser las consecuencias sociales de los efectos de esta crisis, ¿no? Ojo, estamos hablando de un país que del 2015 al 2020 no ha tenido formalmente una ley del libro, sino que la ha ido prorrogando y renovando porque no ha habido un consenso político para hacerlo. Esto es tan esperpéntico que la última ley del libro, la que está vigente ahora, se ha determinado, Nelly, por decreto de urgencia, porque se disolvió el Congreso en octubre del año pasado. Entonces, tú dices, y eso vence el 11 de octubre de este año. Tú ves que hay una discusión cultural dentro de este Congreso, que además es esperpéntico, sobre cuál va a ser la nueva ley del libro que va a regir del 12 de octubre en adelante. A ver, nosotros estamos hablando de problemas y no quiero ser pesimista y estoy monopolizando la conversación, perdón por eso, pero que nos centremos ahora en los problemas estructurales que ha producido la pandemia no implica que hayamos superado los otros problemas. La piratería, cuando digo la piratería, no me refiero a la piratería digital, bueno, fuera. Yo hablo de la piratería física que convive en nuestro país y que nunca se ha podido erradicar. Hablo de una serie de cosas en las que no me voy a extender porque están ya un poco fuera de los márgenes de esta conversación, pero nosotros tenemos problemas. Nosotros estamos en un momento problemático. Sí, y además, pareciera que esta situación debió haber sido una oportunidad como para impulsar también ciertos sectores, ¿no? En Perú, para también contarles un poco, Claudia y Leonora, diseñó como varios países un fondo bastante gigantesco de ayudas económicas con préstamos de bajísimo interés para diversos sectores económicos y reactivar la economía y garantizar sobre todo la cadena de pagos, ¿no? Y se llama Reactiva Perú. Y ahí te pregunto, Paco, ese fondo estaba diseñado más con perfiles apostando a la gran industria en todos los sentidos, ¿no? La industria servicios, mineras, incluso hasta empresas de bancos accedieron a estos créditos, pero lo que uno no ve es un programa diseñado para entregar dinero o préstamos subsidiados al sector cultural, al sector editorial. ¿Cómo tú desde tu propio, la librería El Virrey, Paco, viste este programa? O sea, ¿crees que podría ser una ayuda? Porque todo el panorama que Jerónimo ha planteado habla de un problema muy estructural en Perú y que no se va a resolver durante la pandemia, pero que es necesario una medida urgente para salvar las librerías y salvar la industria en el país. Mira, nosotros sí, efectivamente también hemos recibido ese préstamo Reactiva Perú y lo hemos utilizado, estamos utilizando para, ¿no?, intentar no romper la cadena de pagos, ¿no? Eso por un lado. Pero previamente, mira, yo creo que el negocio del libro en el Perú es tan chiquito, como dice Jerónimo, los problemas de acá vienen hace años, o sea, no los ha traído solamente la pandemia, ¿no? Que actualmente yo no puedo decir que nos está yendo mal, ¿no? O sea, a nosotros nos está yendo, yo creo que bien. Pero ese bien creo que es bien frágil. No sé qué va a pasar de acá a unos meses. Yo no abro la librería porque estoy casi seguro que, como contaba Leonora, nos van a volver a cerrar las puertas. Entonces, ¿para qué voy a abrir si me la van a cerrar dentro de 3, 4 días? ¿No? Y no creo que esto haya acabado. Sobre las ayudas del Estado, en serio, ha habido, bueno, el Reactiva Perú, que ahora mismo no sabemos cómo lo vamos a pagar, porque esto lo vamos a empezar a pagar dentro de un año todavía, ¿no? Y no sabemos cuál va a ser la situación dentro de un año. Y después ha habido unos concursos que los tenemos que presentar mañana mismo. O sea, en esta semana, entre que somos 8 personas, 9 personas en la librería, tenemos que presentarnos a un concurso con una serie de formularios que llenar y propuestas, etcétera.
por cerca de $6,000, ¿no? Y para gastarlos en el concurso tal cual nos está diciendo el Estado que tenemos que gastarlo, ¿no? O sea, que mejor dicho, que nosotros proponemos en lo que vamos a gastarlo. Eso no nos saca del apuro en nada, ¿no? Yo creo que no, que como dice Camilo, eso acá no hay una apuesta realmente del Estado por sacar adelante la vida del Sí, libro y más allá de la vida del libro peruano, ¿no? sí, y además hay como librerías, las más frágiles son también las más pequeñas, ¿no? Mira, como hay tan pocas librerías, ¿no? Yo creo que nosotros tuvimos la suerte de que más o menos nos adaptamos bien a la situación, ¿no? Y agarramos parte de ese poco mercado que hay también. Ujú. Entonces, y lo hemos hecho bien y nos ha respondido bien, ¿no? Pero Pero el tema insisto, es cuánto yo más no vamos a sé qué hacer. va a pasar dentro de poco si esto es muy frágil, yo creo, ¿no? Que podría caer inmediatamente, porque si hay una crisis económica nueva en el corto plazo, nos va a golpear también a nosotros. Ujú. ¿No? Gracias, Paco. Vamos a pasar a dos preguntas de la audiencia. Karina Jiménez Apuela pregunta, a partir de lo que vivimos, ¿es posible que el libro como fuente de conocimiento, placer, se distancie más de la mayoría de las personas? ¿Quién quiere responderle a Karina? Sí, Claudia. Ujú. Yo pensaría que al menos, ¿ahí me oyen? Sí. Sí. Ujú. Yo pensaría que al menos desde la experiencia que estamos teniendo en Colombia y no solamente la que yo les he compartido a lo largo de esta charla en Árbol de Libros en Armenia, creo que es todo lo contrario. Yo estaba al principio escéptica cuando empezó la cuarentena y nos encerramos todos y empezamos a ver hacia dónde íbamos con tantas complejidades, gente perdiendo el empleo, negocios en bancarrota, en fin. Yo pensaba que en lo último en lo que la gente iba a pensar era en comprar libros, porque justamente de eso hablábamos hace un rato, en nuestros países no son parte de la canasta básica familiar, digamos, no son un producto esencial. Y si alguien está con un problema económico, en lo que menos piensa es en comprar libros, ¿cierto? Si tú tienes un poquito de plata, compras comida, sales de una deuda, de una cuota pendiente en un banco, pagas el colegio de tu hija, en fin, pagas la salud, la seguridad social, pero no piensas en comprar libros. Y resulta que fue todo lo contrario. Las librerías que pudieron tener la posibilidad a lo largo de la cuarentena más radical, donde todos tuvimos que cerrar y como les contaba en el caso nuestro, no poder ni siquiera aparecer por la librería nuestra, tuvieron mucha suerte porque la gente empezó a comprar libros online y en unos volúmenes que antes no lo habían visto. Las librerías que yo conozco con los dueños y libreros amigos, particularmente en Medellín y en Bogotá, estaban muy sorprendidos de cómo se incrementó el volumen de ventas a través de sus páginas web como nunca antes en la historia de las librerías, ¿sí? Y luego, ya cuando nosotros abrimos en Armenia y implementamos esto que les compartí, pues lo que les decía, el volumen de venta de libros es muchísimo mayor, más del doble de lo que vendíamos cuando la librería no, o cuando el país o el mundo no había entrado en este encierro obligado. Entonces, respondo puntualmente, no creo que esto aleje a la gente de los libros, creo que el encierro sí puede afectar a muchas personas de muchas maneras, uno se cuestiona muchas emociones, la ansiedad puede también producir efectos contrarios frente a la concentración y demás, pero lo que estamos viendo es que aquí en este país la gente está sintiendo que los libros son un refugio y la gente que está confinada sola está sintiéndose menos sola con los libros. Gracias, Claudia. Una pregunta para Leonora y Paco. ¿Qué pasa con los libros como los ensayos científicos, las biografías o libros de historia?
¿Hay interés sobre estos géneros en esta coyuntura? La pregunta es de Karina Jiménez. Sobre los ensayos. Sí, los ensayos científicos y biografías. Biografías nosotros no tenemos, así que no sé responder, pero diría tanto por el catálogo de Eterna, que tiene la mitad, un poco menos de la mitad del catálogo es ensayo, como por lo que contaba al comienzo, por mi propia experiencia en estas semanas de cuarentena. Me parece que el ensayo y que el pensamiento, básicamente, el pensamiento escrito, traducido en libro, es una herramienta fundamental para nosotros como sociedad, para nosotros como personas pensantes, y me parece que esto que estamos viviendo, por supuesto que nos está dejando muchas más preguntas que respuestas, y vamos a necesitar muchos más ensayos que directa o indirectamente reflexionen y nos ayuden a entender esto que nos está pasando. Así que bienvenidos sean todos esos ensayos que van a venir. Sí, necesitamos lucidez, la verdad, en estos tiempos de incertidumbre. Paco, tú nos contabas que sí, que los libros peruanos siguen siendo como los más vendidos dentro del Virrey, pero ¿has notado también si es que hay un interés por libros científicos o libros biográficos? Mira, los libros de historia y biográficos, y dentro de los libros biográficos, la novela histórica o la novela biográfica tienen un sitio acá importante en la demanda, ¿no? Sí se han estado moviendo. Los científicos poco, pero también, ¿no? Yo digo que ese es el tipo de libros que más funciona con mi lector local de librería, el que viene a la librería, no el que está comprando por la web, ¿no? Pero sí también se está moviendo. Y pasemos al tema de las ferias internacionales del libro, ¿no? Justo a propósito de la pregunta que hace Cassandra Belén. ¿Cuál es la expectativa que tienen? Imagino que las ferias internacionales, la de Argentina, la de Perú, van a ser virtuales. Imagino que las de Colombia probablemente también. ¿Cuál es el desafío para estas ferias? Porque eran los espacios también de mayor venta y movimiento editorial para muchos tanto de librerías como editoriales. ¿Se han planteado cómo va a ser esa situación? Te puedo contestar, Nelly, porque soy parte de la Cámara Peruana del Libro, soy secretario de la actual gestión. Nosotros estamos planteando, entiendo que la Filbo, Claudia, y la Filba ya ocurrieron de manera virtual. Sí, no sé la cuál es el resultado. La Filbo se hizo toda virtual y esa, digamos, es la feria más importante que ocurría acá en Colombia en la primera mitad del año, porque el resto de ferias ocurrían a partir de agosto. Te estoy hablando más o menos en unas 10 ciudades distintas y todas van a ser virtuales. Claro, en Perú se ha optado por hacer la feria, la Filima, de manera virtual, retrasándola además un mes. Tradicionalmente empieza en la segunda quincena de julio, hacia el 17, 18, y terminaba hacia el 2 o 5 de agosto. Ahora va a empezar el 22 de agosto y va a terminar los primeros días de septiembre. Esto para darnos un espacio para poder hacer para de alguna manera poder llevar la propuesta a lo digital, ¿no? Esto tiene muchos retos porque no todos los socios que conforman la Cámara Peruana del Libro están en capacidad de tener su catálogo digital, de tener sus puntos de venta digitales montados. O sea, esto tiene una dificultad técnica y logística importante, mucho más aún en un país que sufre la pandemia como lo estamos sufriendo nosotros. Sin embargo, sí creemos que la oferta de contenidos, la programación cultural, las capacitaciones se van a poder llevar de buena manera, y el reto va a estar en tratar de que tenga cierta viabilidad comercial, aunque, bueno, ese va a ser el reto de la FIL de este año, ¿no? El resto de ferias presenciales, al menos en Perú,
no se pueden hacer por ley, digamos, está prohibida la aglomeración de personas, así que vamos a tener esta feria virtual y vamos a ver cómo nos va. ¿Pero qué se puede hacer teniendo en cuenta, por ejemplo, que la posibilidad de digitalizar los catálogos o de tener un espacio de comercio electrónico en la industria editorial es más probable que para las empresas más grandes, digamos, ¿no? Para los negocios más grandes? ¿Cómo diseñar una estrategia que pueda incluir a librerías más pequeñas, librerías de barrio o sellos independientes? Porque O sea, también lo que yo te puede puedo... ocurrir es que se genere desigualdad también, ¿no? Y al O final sea, terminen yo te quedándose los más puedo... grandes. Nelly, yo te puedo dar mi opinión, pero es mi opinión personal, ni siquiera es mi opinión corporativa, es mi opinión personal. Yo creo que para tener una operatividad mínima, muchos chicos se tienen que agrupar y tienen que generar fuerza y volumen a través de la agrupación y la asociación. Me parece que nuestra cultura gremial en Perú es muy pobre y me parece que las experiencias que uno ve al otro lado de la cordillera y al otro lado del océano te indican que eso es interesante, ¿no? Que eso es interesante y que puede tener resultados. Luego, nosotros, y acá hablo como Penguin Random House, no hacemos venta directa a las personas, ¿no? A los lectores, ¿no? Siempre vamos a través de intermediarios, entonces la única excepción a ello ha sido siempre la Feria Lima, porque tenemos un stand presencial y es una feria muy comercial, ¿no? Como ocurre en todas partes del mundo, pero lo que nosotros nos planteamos ahora como pregunta, como duda, es si en una feria digital tiene sentido eso o no, ¿no? Yo personalmente pienso que la venta la tienen que hacer las librerías, que son quienes tienen el contacto con el lector final, y ese es mi pensamiento. Yo creo que esa es la manera correcta de hacer las cosas. Para respetar un poco nuestra cadena, para respetar nuestro ecosistema. Ahora, yo entiendo que alguna otra persona pueda tener una posición diferente bueno, también es atendible, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ahí también quería empezar a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con cómo se reinventa los mecanismos de ventas, ¿no? Se ha hablado mucho de los ebooks, de los libros electrónicos y al mismo tiempo de Amazon, ¿no? O sea, Amazon como un actor que también juega su propio rol y que en muchos casos puede amenazar las mismas ventas de los negocios más pequeños, porque tiene ya todo un sistema instalado, tiene tiene la resistencia, además el músculo para resistir mucho más la pandemia que los pequeños. ¿Cómo evalúan ustedes el papel de Amazon o de este tipo de plataformas de venta de libros digitales o electrónicos? ¿Y cómo ven desde sus propios espacios esa posibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta además que los libros electrónicos no compensan la facturación que tiene la venta de libros impresos? No sé si quieres, Leonora, tú comenzar y luego pasamos por Claudia, Jerónimo y Paco. A ver, separaría la cuestión de la venta de libros electrónicos en sí de la cuestión Amazon. Respecto de los ebooks, en términos generales, lo que diría es, como bien decís Nelly, hoy por hoy, o sea, a lo mejor en unos años la situación es diferente, pero hoy por hoy la venta de los ebooks no compensa nada, para decirlo claramente. Sí se han incrementado las ventas de los libros electrónicos en estos 3 meses, pero sigue siendo absolutamente marginal respecto de lo que una editorial necesita para seguir con el funcionamiento que venía teniendo. Igual bienvenido sea el incremento que hemos tenido y ojalá que se mantenga ese incremento, que sea un piso, que siga creciendo, ¿no es cierto? Y que en todo caso haya una convivencia entre los formatos. Ahora, lo que sí es absolutamente preocupante es cualquier tipo de monopolio, llámese Amazon o llámese como se llame, respecto de la venta de libros, ¿no es cierto?
nada, cualquier concentración editorial es absolutamente perjudicial, por un lado, y después tenemos todo otro problema que, bueno, no va a alcanzar el tiempo para hablar, que no es solamente la concentración editorial, sino, digámoslo rápidamente, el poder, la ilusión del poder del algoritmo, ¿no es cierto? Esta cuestión de estos supuestos algoritmos que eh, nos determinan la venta, ¿no? ¿Cuál es el próximo libro que vamos a leer? Y entonces me parece que nuestra libertad lectora queda coartada por lo que nos imponen o encorsetan los algoritmos de Amazon y de toda la red, ¿no es cierto? Mientras uno sea consciente de eso, puede plantear estrategias para salir de ese corset, ¿no? Y entonces esto me parece que va ligado a otro tema que solamente lo dejo planteado porque no hay tiempo hoy para hablar sobre esto, que es la figura de los mediadores, ¿no es cierto? Sean los críticos culturales, los periodistas, Nelly, o los libreros, y cómo esas figuras quedan totalmente diluidas en espacios como los de Amazon. Sí. Claudia, ¿nos quieres comentar algo sobre esto? Bueno, en relación con el tema de Amazon, yo estoy más del lado de las teorías que viene expresando ya hace mucho tiempo Jorge Carrión. No sé si ustedes lo conocen. Es autor, de hecho, de un libro que se llama Contra Amazon, que publicó Galaxia Gutenberg. Y no solamente desde lo que ha publicado en su libro, sino en sus columnas en The New York Times, en distintos medios internacionales, donde también un poco expresa lo que Leonora estaba diciendo sobre los algoritmos y demás. Pero de otro lado, la postura de Jorge a lo que apunta es a que es imposible competir con un monstruo como Amazon, y en ese sentido también hay una crítica muy importante a las grandes editoriales que no son tan conscientes de esa competencia tan dura que tenemos en cada uno de los países contra esas plataformas, y que ante la ausencia de esa conciencia, lo que ocurre es que privilegian muchas veces las plataformas por encima de la cadena editorial local en cada uno de los países. Pongo un ejemplo. Pasa en Colombia, no sé si pasa en Argentina o pasa en Perú. Sale una novedad de un libro, de una gran editorial. Y pues todas las librerías estamos pendientes de que el libro llegue porque evidentemente queremos venderlo y lo promocionamos y en fin. Y resulta que de golpe uno encuentra que, no sé, en Buscalibre o en cualquier plataforma de estas, la editorial lo pone, pero no solamente lo pone primero antes de la distribución a las librerías, sino que lo ponen con un precio más barato. Entonces, digamos, a mí eso me enfurece. Yo tengo que decir con absoluta honestidad, a mí eso me chifla de la rabia, porque siento que primero es desleal de alguna manera, y segundo, para todos los demás, esa no es una fórmula de negocio viable, no lo es. Eso por un lado. Luego, eso en relación con Amazon y con grandes plataformas como esas, que al final del día no son librerías virtuales, son simplemente plataformas donde uno encuentra maquillajes, cinturones, libros, o sea, el libro es una cosa más que se vende ahí, o sea. Y luego está toda la discusión sobre el libro electrónico. Hace poco entrevistaba a Javier Zelaya, también es español, no sé si ustedes lo conocen, es especialista en todos los temas de plataformas virtuales y de la incursión que obligatoriamente deberíamos tener todos los negocios y especialmente las librerías, teniendo unas webs espectaculares donde podamos vender todos los libros. Él defiende a capa y espada eso. Y Javier decía, hey, o sea, ustedes no se pueden poner bravos con el ebook, o sea, ustedes tienen que aprender a convivir con el ebook. Y de hecho, las editoriales, dice él, deberían pensar en autores que exclusivamente pudieran publicar a través solamente de plataformas electrónicas y no ya en papel.
Yo soy mucho más conservadora frente a eso, entre otras cosas porque si eso ocurre, mi librería se acaba. Se acaba la editorial de Leonora, se acaba la editorial, se acaba la librería de Paco, ¿sí? Entonces, yo todavía soy una gran defensora del libro en papel, pero también puedo entender que hay ciertos universos de gente que no tienen la posibilidad del papel y que encuentran en el libro electrónico una manera de acercarse al libro, que si no existiera, pues no podrían hacerlo, ¿de acuerdo? Así que, digamos, ahí yo tengo como sentimientos encontrados, pero con el tema de Amazon sí soy radical y aquí en Colombia, digamos, intento dar una pelea con todos los argumentos posibles para tratar de convencer, especialmente a las grandes editoriales, de que así es muy difícil competir. Y lo otro que mencionaba Jerónimo, aquí tampoco hay precio único. Entonces eso significa que cada cual puede especular con el precio como bien le venga en gana, y eso también me parece que es muy complejo a la hora de competir leal y legalmente con el tema del precio del libro. Paco, pasemos antes para seguir con el tema de las librerías y aparte de lo que comentaba Claudia. En el caso de, ¿tú cómo ves a estas plataformas como Amazon y también las ventas futuras que podrían haber respecto a libros electrónicos desde el Virrey? Mira, como está diciendo Claudia, yo creo que sin un precio fijo o un control de descuentos, Amazon nos aplasta en una semana, ¿no? O sea, a ellos les importa venderte cualquier cosa y si para llegar a ti van a ganar 0,5% vendiendo libros, lo venderán muchísimo más barato que lo que podemos venderlo nosotros y no ganarán nada con los libros, pero con otra cosa te van a ganar, ¿no? Uh-huh. Eso por el lado de Amazon. Yo sí creo que si no hay un control del Estado por ese lado, nos aplasta. No hay manera. Y por otro lado, como contaba lo de Buscalibre, yo justo hace un par de noches me encontré con una publicidad de Buscalibre en Facebook que decía 40% de descuento en un libro. Y veo el precio del libro y el precio del libro era el correcto, y 40% era casi la mitad. Le doy clic al anuncio para ver qué pasaba y me encuentro con que el libro en verdad le habían subido el precio y que estaba solamente en 20. Y entonces al final quedaba un 10% de descuento aproximadamente. A mí en particular me parece una estafa, me parece que Indecopy debería actuar, me parece que no he tenido tiempo para... Pero eso ahí es publicidad engañosa, publicidad, ¿no? No es manera de jugar limpio, no están jugando limpio y yo sí creo que alguien debería sancionarlos, ¿no? Sobre los ebooks, yo desde muy chico fui bastante tecnológico. Y la pandemia nos ha enseñado además, justo ahora, pues, los niños tienen muchísimo más correa y libertades para estar en los videojuegos, en las computadoras, están obligados a llevar las clases en computadoras, ¿no? Ver una película es, ¿no?, normal, y creo que el libro en papel es el que te da la pausa de todo eso. Yo no creo que el libro electrónico, por lo menos en Perú, en los próximos 10 años, de repente me equivoco, no creo que ingrese con fuerza. Al universitario le podrá servir, ¿no? Libro técnico, libro de consulta, pero no creo que en los hogares. De eso volvemos a hablar luego sobre si hay todavía lectores de papel para el futuro más lejano y si la lectura va a ser nuevamente digital, que es otro de los temas. Pero Jerónimo, coméntanos tú cuál es tu percepción ya desde la situación en la que estás respecto a Amazon y a las ventas de los libros digitales. Bueno, te empiezo con las ventas de los libros digitales. Soy un poco más moderado, mi visión es un poco más moderada. Un poco la información que nosotros manejamos es que en los mercados desarrollados del norte, los mercados más maduros, por llamarlos de una mejor manera, la convivencia del libro digital con el libro físico ya llegó a un punto de estabilidad, que es más o menos 80-20 a favor del libro físico.
y que no son plataformas excluyentes de lectura, sino que tienden a convivir y van a convivir, ¿no? El libro digital tiene la ventaja de llegar a lectores, sí, que tal vez no, temas de educación o de interacción social o de aprendizaje o no sé de qué, no se sienten tan dispuestos a coger una tecnología que tiene 500 años, como la tecnología del libro, y están más dispuestos a consumirlo a través de la pantalla, ¿no? Yo obviamente soy una persona que tiende a leer eh, libro físico y que encuentra un goce particular en ello, y tal vez esto sea optimismo, wishful thinking, pero tiendo a pensar que los míos, que mi especie no va a terminar, ojalá. Respecto a Amazon, me parece que desde Perú al menos es una discusión teórica. Yo creo, yo quiero decir básicamente dos cosas, ¿no? Me parece que hay un reto operativo que los actores del canal tradicional, y me incluyo en ellos, no hemos abordado con efectividad. Y me parece que esa capacidad de montar una cadena que llegue a lugares donde no se llega, que acerque una oferta a gente que normalmente no va a una librería. O sea, me parece que todo eso es una parte positiva y que nosotros deberíamos tratar de abordar. Ahora, todo eso tiene una contraparte que puede ser negativa, que en algunos casos roza el dumping o la competencia desleal, sin ninguna duda. Y en el caso peruano, además, se junta con un tema constitucional, ¿no? En Perú no puede haber precio fijo porque la Constitución del 93 lo prohíbe. Entonces, ¿cuáles son las herramientas legales que nosotros tendríamos como sector cultural para tratar de alguna manera de blindar nuestro ecosistema, ¿no? Yo no tengo esa respuesta. No tengo una respuesta sencilla y concreta que dar. Así que prefiero quedarme con la primera parte, que consiste en ver, obviamente no vamos a competir bueno, en Perú no tenemos ese competidor dentro del mercado, entonces para nosotros es una discusión un poco más teórica, pero sí me gustaría que tratemos de aprender, entre comillas, y mejorar nuestras cadenas de suministro, porque en mucho, o cuando esto adquiere cierta escala y cierto tamaño, las grandes dificultades son sobre todo logísticas, Nelly. O sea, llevar un libro a Cusco, o sea, para mí es más sencillo importar libros de México que transportar libros a Cusco. ¿Por qué? Porque nuestra infraestructura logística es muy compleja. Para mí es más sencillo importar libros de España que exportar libros a Chile. Son unas paradojas que tienen la situación, nuestra infraestructura logística, vial, portuaria, tributaria, legal. O sea, Perú no tiene convenio de doble tributación con nadie. Digamos, hay una serie de problemas que yo no creo que además Amazon vaya a resolver mágicamente. De hecho, pienso que Amazon no está en Perú justamente por eso, pero que me parece que son problemas que tenemos que abordar y que tal vez nos dejarían mejor parados. Además, como otros, ¿no? Como la construcción comunitaria, ¿no? Yo creo que el caso de Paco y el Virrey, que es una librería que tiene, no sé, 60 años, Paco, no sé cuánto tiempo tienen ya en Lima. No tantas, vamos a cumplir 50 recién. 50, perdón. Bueno, igual ya están maduritos. Yo creo que hay una sensación de comunidad que da a los que somos lectores del Virrey y vamos al Virrey, que no la obtendríamos de otras maneras, ¿no? Yo creo que es un problema muy complejo, que tiene muchas facetas y que no tiene respuestas sencillas tampoco, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamó la atención ahora escuchándolos es que, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, y sí, es feo compararnos con Europa, pero en Francia, por ejemplo, hubo pronunciamientos permanentes desde los escritores, desde los actores involucrados dentro del sector cultural, que públicamente demandaban una atención urgente y necesaria desde el Estado para el sector editorial, para el sector cultura. No sé cómo ha sido la respuesta
de los escritores, Eleonora, Claudia, en Colombia o en Argentina. Pero, por ejemplo, en Perú, Jerónimo, nuestros escritores más consagrados, no ha habido como un comunicado, un manifiesto público urgente ante lo que esta crisis puede hacer a nuestra ya alicaída y frágil industria editorial, ¿no? O sea, no sé si ustedes han extrañado esa necesidad de escuchar nuestras mayores voces, por lo menos literarias, de mandar una atención a nuestras librerías. Y si nos comentas un poco sobre eso, contigo, Paco, también, y ya luego Leonora y Claudia, a ver si nos cuentan cómo ustedes evalúan ese papel de los escritores o de los actores de la política cultural en sus países. Yo sí, yo estoy de acuerdo, Nelly, digamos, recojo algo que comenté a propósito de los editores pequeños, y yo creo que pasa un poco lo mismo. Yo creo que tenemos, y me parece que esta es una de las consecuencias más nefastas del fujimorismo, yo diría que es un fujimorismo de la mente. Yo creo que nos da cierta distancia, todo lo que sea gremio, asociación, sindicato, todo lo que implique ese tipo de organización social, está, no sé si mal visto, pero sí, quizá mal visto, ¿no? Yo creo que esa es una de las herencias más nefastas del fujimorismo, y creo que cuando extrañamos que un grupo de escritores se organice para hacer un pronunciamiento, para defender sus propios intereses, lo que estamos extrañando es eso, ¿no? Yo creo que cuando extrañamos que los editores independientes no se junten y creen una distribuidora propia que les sirva como contrapeso para una negociación comercial con las grandes cadenas, me parece que lo que está pasando es eso. Me parece que cuando la Cámara Peruana del Libro, de la que formo parte, pareciera cada año que se deshace, o cuando pedimos una asamblea van 10 personas de los 160 inscritos, me parece que lo que está pasando es eso, ¿no? ¿Nos quieren comentar tú, Paco, algo sobre el tema de la ausencia de estas voces? Mira, las voces están poquitas, pero están en las redes, ¿no? Entonces, son muy pocas. Pero no hay nada público, conjunto, ¿no? Es que el conjunto, como bien dice Jerónimo, tiene toda la razón, ¿no? No funciona, no ha funcionado acá, en absolutamente nada, ¿no? O sea, no hay... Nosotros hemos salido de la Cámara Peruana del Libro, ya no recuerdo, hace 30 años. O sea, no pertenecemos a la Cámara Peruana del Libro, ¿no? No existe realmente un sindicato, un agrupamiento, lo que quieras, que tenga una idea clara y que, lo más importante, que alguien les escuche. Porque puedes decir muchísimas cosas, pero si no te escuchan del otro lado y si no hay una acción del otro lado, no sirve de nada. Entonces, el pronunciamiento de los autores, escritores, intelectuales y quien quieras, yo creo que muchas veces en el Perú queda en eso, en pronunciamiento. Entonces también deben estar un poco cansados, ¿no? Leonora, ¿cómo ves tú estos actores en Argentina? Mira, en Argentina justamente hubo una gran polémica unas semanas atrás, un mes atrás, no recuerdo ya bien. Creo que, si no reconstruyo mal la cronología, a raíz de una situación en Facebook. Hay una página, lo voy a contar mal, pero lo cuento rápido. Una persona en una página de Facebook sube una cantidad enorme de PDFs de libros, muchos de dominio público, muchos de autores que cedieron sus derechos para liberar el contenido en este momento de cuarentena, pandemia, pero también subieron contenidos cuyos autores no habían cedido los derechos y de repente se encontraban con sus libros, sus novelas completamente a disposición. Entonces se armó un debate muy profundo, bastante violento por momentos, donde la pregunta, me parece a mí, era básicamente sobre la cuestión de la propiedad intelectual por un lado, ¿no es cierto? Digamos,
falso dilema, podríamos decir, entre propiedad intelectual y libre acceso a la cultura, pero sobre todo también lo que planteaban, o lo que planteaban y quedó visible, digamos, lo que planteaban los escritores es el estatuto de trabajadores que tienen los escritores y que habitualmente la sociedad y el Estado no lo reconoce como tal, ¿no es cierto? Porque de hecho, cuando hace un rato hablábamos sobre las posibles estrategias o herramientas para salir adelante en este momento, pensamos, ¿en qué pensamos? Pensamos ayudas a las librerías, ayudas a las editoriales, a los traductores, pero en general no se piensa en los escritores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en general los escritores no pueden vivir de las regalías de los derechos de autor, pero lo que quedó planteado en esta discusión es esto, es el estatuto de trabajadores precarizados y que demandas, estrategias, herramientas se podían pensar para darle una vuelta a esto. Interesante. Claudia, yo he visto que hay además una campaña en Colombia para adoptar librerías que está siendo impulsada por escritores, ¿no? ¿O no? ¿No? No. A ver, cuéntanos. No, esa campaña surgió por iniciativa de la Cámara Colombiana del Libro, que en lo más complejo de la cuarentena se dio cuenta de que las librerías existíamos. Entonces se inventó una campaña que básicamente lo que implicaba era que la gente donara dinero a través de una plataforma de Baki y la idea era que el dinero que se recogiera se iba a distribuir equitativamente entre las librerías que se inscribieran y ese dinero iba para ayudar al pago de las nóminas. Yo estuve al principio y luego me retiré en una discusión importante con la Cámara, porque tampoco quería entrar. Y luego, pues, lo que pasó es que la gente no tiene ningún tipo de afinidad con la Cámara. O sea, en este país nadie sabe que la Cámara del Libro existe y de golpe la Cámara del Libro dice que va a recoger plata para pasársela a las librerías. Así que esa campaña fracasó rotundamente, lamentable, porque me hubiera encantado que mis colegas libreros que la estaban pasando muy mal y que estaban sosteniendo sus nóminas hubieran podido recibir un poco de dinero, pero les salió muy mal. De hecho, la Cámara de la plata que recogió descontó el valor que cobró Baki para recoger los fondos. Es decir, ni siquiera la Cámara fue capaz de poner el dinero para la plataforma a través de la cual se recogían las donaciones. Hay que ver, digamos, el nivel de miseria y de falta de empatía a la que pueden llegar las entidades que supuestamente deberían estar ayudando a las librerías. Y cuando eso ocurrió, la Cámara le pidió a algunos autores, escritores y escritoras, que grabaran un video en el que ellos y ellas dijeran por qué era importante apoyar las librerías. Eso fue, digamos, lo único que ocurrió. La campaña de recolección de fondos nació igual de mal como se acabó, es decir, no tuvo ninguna trascendencia y digamos que esa ha sido como la única participación que el gremio de los escritores tuvo en relación con el encierro y el apoyo a ese pedazo de la cadena editorial. De resto no hubo nada más. Gracias, Claudia. Vamos a ir ya cerrando el programa y yo les quiero hacer una última pregunta. Si la pueden responder, por favor, en menos de un minuto, se los agradecería. Y tiene que ver con cómo también durante esta crisis las diferentes editoriales han modificado sus planes, ¿no? O sea, esto ha traído abajo un montón de proyectos y planes, incluso de publicación. Y me imagino que también, como sucede en otros espacios de negocios, hay que priorizar. Se va a priorizar determinados proyectos y otros no. ¿Cómo garantizar, por ejemplo, que desde la industria editorial haya una heterogeneidad de voces, ¿no? De publicaciones, de sellos independientes o de autores jóvenes
cuando lo que va a hacer esta crisis es que todos empecemos a ajustar nuestros presupuestos, nuestras inversiones. ¿Cómo lo ves tú, Leonora, que impulsan un sello independiente, y cómo lo ve Random, Jerónimo también? Porque imagino que lo que la mayoría va a empezar a querer hacer es a priorizar aquello que genere ingresos. ¿Cómo lo hacemos sin silenciar las voces y la diversidad de voces? A ver, ensayo cortito en un minuto como pediste, pero ensayo dos respuestas, a ver si me salen 30 segundos cada una. La primera es decir que como los editores nunca sabemos qué es lo que se va a vender realmente, y el que diga lo contrario está mintiendo, creo que puede ser momento para seguir haciendo lo que hacemos, que es arriesgar todo el tiempo. Este es un oficio de riesgo permanente, ¿no? Nunca trabajamos sobre seguro. Entonces, por ese lado creo que podemos pensar que si bien tuvimos que recortar los planes en eterna cadencia, y estoy segura que en todas las editoriales, los riesgos siguen en el buen sentido, ¿no? Las apuestas siguen estando. Pero a la vez, lo que digo, para volver a uno de los primeros temas que tocamos, en la medida en que defendamos todo el sector industrial, y muy especialmente el sostenimiento de las editoriales pequeñas y medianas, vamos a estar contribuyendo en esto que vos señalás, Nelly, que es el sostenimiento de la diversidad de voces culturales, ideológicas, etcétera. En nuestro caso, Nelly, nosotros hemos cortado el plan en un 45%. Es brutal, creo que la labor más triste que nos ha tocado hacer. Y claro, todo te lleva al conservadurismo, ¿no? Pero como ya sabemos, el conservadurismo no nos lleva a ningún lado. Entonces, tenemos que luchar contra ese impulso, porque como bien ha dicho Leonora, nosotros no tenemos certezas, y el que te lo diga que las tiene, te está mintiendo, de qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no va a funcionar. Entonces, tenemos que tratar de tener una estrategia de mantener la heterogeneidad, pero sí en menores cantidades en cada una de las apuestas que tenemos, porque tampoco tiene sentido llenarnos de títulos que el mercado no puede absorber, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de mantener el riesgo en lo diverso, a la vez que hacemos apuestas razonables y que el mercado pueda recoger, ¿no? Es una labor de funambulismo puro, y eso es equilibrismo. Nadie sabe si te va a salir bien además, yo estoy seguro que no. O sea, es parte de lo que nos toca vivir en este momento, ¿no? No existen algoritmos que te digan cuáles son los libros, cuáles son los autores, cuál es la gramática que va a funcionar y que no va a funcionar, ¿no? Acá trata un poco de creer en tener convicciones estéticas, tener cierto conocimiento de lo que pasa en el mercado y jugártela, ¿no? Nosotros es lo que hacemos, y creo que ya me excedí el minuto, así que te pido mil disculpas. Sí, Claudia y Paco, para cerrar, ¿qué piensan ustedes? Sigue, Paco, que siempre te dejamos de último. Yo creo que las editoriales sí deberían apostar, ¿no? Porque si bien puede ser difícil por la situación económica, el público sigue siendo el mismo, está dentro de su casa. No ha cambiado, ¿no? Digamos, a mí me dio mucho gusto un libro que publicaron hace poco, Jerónimo, de Tilsa Ota, ¿no? Que es un libro que uno de repente diría que no se va a mover tanto, y tuvo un montón de éxito, ¿no? En plena pandemia. Sobre los planes o cosas truncas que se han visto ahora, para nosotros básicamente es las presentaciones, ¿no? O sea, las presentaciones de libros que se estaban planeadas para hacerlas en la librería, que se tuvieron que cancelar todas y no sabemos cuándo van a haber otras nuevas, ¿no? Bueno, y yo para terminar diría, digamos, no soy yo quien debería tener una opinión sobre esto, pues porque mi participación en la cadena del libro es desde otro universo, pero
y no sé qué está pasando en las grandes editoriales como por ejemplo Penguin o Planeta, no sé, Océano, Urano, pero sí puedo decir que aquí en Colombia las editoriales independientes como Angosta, Sílaba Editores, Frailejón, Rey Naranjo, solamente para citar unas poquitas porque son muchas más, sí le siguen haciendo la apuesta a los escritores y a los talentos nuevos, especialmente jóvenes, digamos, en distintos géneros, la novela, el cuento especialmente, la poesía y también en algunos ensayos. Y pues yo eso lo celebro, porque como dice Paco, finalmente en las casas los lectores siguen siendo los mismos y los gustos siguen siendo los mismos. Al que le gusta leer libros de crecimiento personal, pues va a querer seguir leyendo autores de esos. Al que le encanta la novela histórica, va a querer seguir leyendo novela histórica. Al que le encanta la poesía también. Y pues ojalá que no se sacrifiquen esos esfuerzos de tantas personas que tienen talento y que merecerían que sus textos fueran publicados. Pero también puedo entender que esto es un negocio finalmente y hay que vender. O sea, hay que vender. Así que también puedo ponerme en los zapatos de las editoriales para poder comprender que a veces hay que sacrificar ciertas cosas y privilegiar otras para que su negocio sea viable. Bueno, gracias Claudia, Leonora, Jerónimo y Paco por acompañarnos. A nosotros incluso como Ojo Público también nos tocó la pandemia en pleno proceso de cierre de una publicación que teníamos precisamente con Penguin, ¿no? Y en medio también de toda esta vorágine informativa, estamos a punto de lanzar en los próximos días un libro electrónico sobre desinformación, es un libro que se llama Infodemia. Y me llama la atención, lo cuento también como modo de anécdota, porque nosotros, por ejemplo, somos periodistas, los fundadores de Ojo Público somos periodistas que venimos del papel, amamos el papel, leemos en papel, y el primer libro que imaginábamos que iba a salir de Ojo Público iba a ser en papel, pero con la crisis, la emergencia, el primer libro de Ojo Público va a ser en formato digital, lo que nos dice también mucho sobre estos nuevos tiempos, estos nuevos retos, y una de las cosas que a mí particularmente extraño mucho, porque me considero también que somos de una generación distinta a la que viene, es sobre el placer, no solamente de leer en papel, sino de recorrer librerías, ¿no? Porque hablar con tu librero, que te recomiende, sentir, leer las primeras páginas, entonces ese placer, esperemos que esta pandemia no nos lo quite, sino que se reinventen nuevas formas de recorrer los pasillos de nuestras librerías favoritas y que ese acto de visitar y de descubrir nuevos textos que no sean por estos algoritmos digitados nos generen nuevas sensaciones y que podamos también transmitir a nuestros hijos o a nuestros sobrinos para poder darle continuidad también al hábito de lectura, ¿no? Entonces yo les quiero agradecer por el tiempo y por el debate. Esperemos que se siga leyendo más y que se siga comprando más libros desde todos los sellos y todas las voces. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly. Gracias a todos. Gracias Muchas a ti, gracias. Nelly, y también un placer conocerlos a todos. Creo que hay un verdadero placer. Hay un pequeño que ya está reclamando a su papá hace rato. Sí, se lo va a llevar a leer. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, qué Un abrazo. gusto. Hasta luego. Chao.